Plan de clase, figuras geométricas planas. Presentado por la estudiante Nayibe Niño Hurtado, presentado a la docente Doris Estela Benítez Vargas, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Facultad de Estudios a Distancia FESAT, en la especialización en Didáctica de la Matemática para la Educación Básica, Tunja 2018. En el presente video les voy a presentar la aplicación de un plan de clase para fortalecer el pensamiento espacial y los sistemas geométricos. Es conocido por todos que la matemática es una asignatura que está inmersa en todas las actividades que se realizan a diario. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se ha considerado como una materia difícil, ajena o casi imposible de aprender. Por este motivo, el plan de clase está diseñado con el uso de material concreto, que es el Tangram, y que nos permite a los docentes llegar a los estudiantes con una estrategia lúdica, atractiva y dinámica para que les permita a los chicos conocer y adentrarse un poco más en el mundo de la matemática. El plan de clase lo desarrollé para aplicarlo en la institución Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja, con coordinación o autorización de la docente María Jesús Núñez. Este plan de clase lo apliqué el día martes 11 de septiembre del 2018 y tuvo una duración de 1 hora. Lo apliqué para los estudiantes del grado segundo con el tema figuras geométricas planas. Como lo dije anteriormente, para desarrollar el pensamiento espacial y los sistemas geométricos. El objetivo, ¿cuál era? Es implementar una estrategia didáctica para los estudiantes del grado segundo que permita el aprendizaje de figuras geométricas planas a través de material concreto como es el Tangram. El plan de clase se desarrolló, pues llegué al salón de clase dando el saludo de bienvenida a mis estudiantes y pues realicé la explicación del tema a desarrollar durante la clase, las normas, las pautas, todas las actividades que vamos a desarrollar durante la clase. Para esto inicié con los conocimientos previos y la inducción al tema. Para la inducción al tema pues les presenté a cada estudiante un cuento que tenía la representación de figuras geométricas elaboradas con Tangram. Cada uno leía su cuento, identificaba cuáles dibujos estaban representados y cuáles figuras geométricas lo componían. Luego de esto realicé la presentación de los conocimientos previos a través de las siguientes preguntas. Preguntas guías. Estas preguntas me permitieron conocer qué tanto sabían los estudiantes acerca del tema. Inicié preguntándoles, por ejemplo, qué era una figura geométrica, qué figuras geométricas conocían, que si sabían qué era un Tangram, si sabían qué era un triángulo, si sabían cuántos lados tenía un triángulo o cuántos ángulos se podían formar dentro de un cuadrado. Las chicas, pues algunas iban respondiendo, pues otras no tenían tanto conocimiento, por ejemplo, de qué era un Tangram o de qué era la palabra ángulo. Les era difícil algunos conceptos. Sin embargo, estas preguntas me permitieron dar un sondeo para ver qué tanto podía abarcar con ellas, hasta qué tanto o de qué manera podía explicarles mejor el tema. Luego de esto, les realicé la presentación del tema. En este caso, pues, qué eran las figuras geométricas, cuáles figuras geométricas existían, especialmente enfocando en lo que es el triángulo, el cuadrado, el círculo, el romboide. Y luego de esto también les presenté 3 conceptos especiales de las figuras geométricas planas, que era lado, ángulo y vértice. Para dar la explicación del tema, entonces inicié comentándoles que las figuras geométricas planas pues son áreas cerradas por líneas o superficies en un plano o en el espacio. Pero entonces, como eran conceptos avanzados para ellas, pues tuve que presentarlo
como cuáles figuras geométricas conocían, por ejemplo como el triángulo, el círculo, si por ejemplo las señales de tránsito, qué figuras geométricas podían identificar, en su salón de clase qué figuras geométricas también podían identificar. Para la explicación de cada una de estas figuras geométricas empleé diferentes materiales como fichas, imágenes, y las pasaba a los estudiantes para que pudieran identificar cuáles eran cada una de estas figuras. Di la explicación del círculo, del triángulo, del cuadrado y del romboide. Para poder conocer si los estudiantes me comprendieron el concepto, les pedí a cada uno que identificaran por lo menos una figura geométrica que tuvieran a su alrededor, es decir, pues dentro de sus útiles, dentro del salón de clase, que miraran la ventana, el pupitre, bueno, y demás materiales que se encontraban a su alrededor. Esto me permitió contextualizar a los estudiantes en lo que eran las figuras geométricas. Luego de tener ya claro cuáles eran las figuras geométricas, entonces procedí a dar la explicación de el lado, ángulo y vértice. Para la explicación del tema, inicié con el ángulo. Entonces les dije a las chicas que en las figuras geométricas que habían identificado, el ángulo se refería a la amplitud entre las dos líneas que se encuentran en un punto común, es decir, la unión de dos segmentos de recta, como lo muestra en la imagen. Entonces les pedí a las chicas que lo identificaran dentro de su figura geométrica que tenían a la mano. El vértice, que son los dos puntos que se juntan entre tres o más caras. Así, lo mismo les pedía que lo identificaran dentro de su figura geométrica, y que era el lado, que era una de las caras o varias de las caras que conformaban esta figura geométrica. Bueno, en esta imagen pues se puede observar que les presenté diferentes figuras y le daba la explicación de cada una de las figuras. Entonces, si era un triángulo, cuántos lados tenía, si era un triángulo, cuántos lados tenía, cuántos ángulos y cuántos vértices se podían formar. Si era un cuadrado, lo mismo, cuántos lados, cuántos ángulos y cuántos vértices se podían formar, dependiendo pues la figura geométrica que estuviéramos trabajando. Luego de esto empecé con el desarrollo de mi clase. El tema central pues es la presentación del tangram, que es mi estrategia lúdica que apliqué para que ellas les comprendieran y les fuera más fácil identificar todo lo que ya veníamos trabajando durante la clase. Para esto pues les pregunté que si conocían qué era el tangram. Les comenté que es un juego chino muy antiguo que llevaba más de 200 o 300 años, que era considerado como la tabla sagrada, pues porque requiere de muchas cualidades y habilidades para poder jugarlo. Que este tangram estaba conformado por 7 piezas, llamadas tangs, dentro de los cuales encontramos 5 triángulos de diferentes tamaños, un cuadrado y un trapecio. Esta estrategia me pareció muy importante y muy útil, y es muy aplicable pues no solo como en áreas de la psicología, en educación física, en pedagogía y especialmente en el área de matemáticas, pues es un juego muy fácil y nos permite a los docentes introducir los conceptos de geometría plana, pues, y de esta manera pues las chicas manipulaban este material y les hacía más fácil la comprensión del tema. Además de esto pues que permite desarrollo del desarrollo psicomotor e intelectual pues de nuestros niños y nuestras niñas. Ahora sí, durante el desarrollo de la clase me permitía adentrar lo que son las actividades concretas y el uso de este material. Entonces, en primer lugar, diseñé diferentes tangram, 4 o 5, y pedí a mis estudiantes que se formaran en grupos de 4 o 5 estudiantes, y a cada uno les entregué un tangram. Cada uno debía identificar cuántas
fichas o cuántos tanks tenía, qué figuras geométricas identificaban, qué color estaban identificadas, y luego de esto, por cada tank me tendrían que identificar cuál era el nombre de esa figura, cuántos lados, ángulos y vértices lo componían, así con cada una de las fichas del tangram. Luego de esto, pues les pedí a los niños que armaran una figura que les presenté en el tablero. Por ejemplo, les presentaba triángulos, cuadrados, rombos, y ellos debían armarla con todas las fichas del tangram. El primero que acabara pues era el equipo ganador. Primero les mostraba la figura durante 30 segundos y luego la tapaba para que ellos pudieran replicarla con sus fichas y con su grupo de trabajo. Luego de eso, les pedí que armaran diferentes figuras como casas, animales y demás elementos que se encontraban en su contexto. Por ejemplo, se muestran que hay triángulos, animales. Luego de esto, cada grupo de trabajo les pedí que hiciéramos un sondeo o una reflexión de qué eran las figuras geométricas, cuáles figuras geométricas planas identificaban, en qué lugares que concurrían podrían encontrar estas figuras planas y cómo les parecía la actividad. Si identificaban, bueno, que era un vértice, un ángulo, cuántos lados tenía cierta figura geométrica. En conclusión, puedo decir que fue una actividad muy agradable y el uso del tangram me permitió llegar a los estudiantes de una manera atractiva, divertida, que vieran las matemáticas como no como los números que están ahí en el tablero, sino que a través de este material pudieran identificar en su contexto y en su entorno diferentes conceptos que son matemáticos, pero que les hace mucho más fácil a ellos la comprensión del tema. Dentro de mis propósitos, y creo que se cumplieron, pues era apropiar el concepto de figuras geométricas planas, como era el triángulo, cuadrado, romboide. Además de esto, que identificaran qué era un ángulo, un vértice y un lado, a través del material concreto, que en este caso pues era el tangram. En conclusión, puedo decir que el uso del material didáctico en la enseñanza de las figuras geométricas planas me permitieron al estudiante visualizar, manipular y sobre todo participar activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que ellos mismos eran los que creaban su propio concepto, además que era una manera muy atractiva para ellos de construir estos conceptos. Además, pues al unir a mis estudiantes en equipo, se pudo llegar a la construcción de comunicación, liderazgo, aunque pues era un poco complejo poder agruparlos a todos y que todos coordinaran, pero fue una actividad muy agradable y muy atractiva. Por último, para la evaluación, pues pedí que realicé una coevaluación de acuerdo con las habilidades, es decir, si podían identificar cuáles figuras geométricas existen, que era un lado, un ángulo, un vértice, y además de esto pues la participación en clase, y por último también les pedí que hicieran una autoevaluación de cómo se sintieron, cómo les pareció la actividad, qué se podría mejorar, cómo les había parecido todo el plan de clase. Y los recursos utilizados fueron el tangram, las láminas de figuras, el cuento, el tablero y demás elementos que se encontraban en el entorno. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y un feliz día.